José, enseguida pensé en José y dije, ¿qué dirá José de mí? ¿Qué pensará toda la sociedad de mí? Si yo me estaba guardando para casarme, ahora ¿cómo me presentaré ante todos cuando vean que aún no me he casado y mi barriga está creciendo? Tuve muchas dudas, mi corazón se turbó realmente, pero sin embargo acepté ese mensaje que el ángel había traído a mi vida y le dije, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Desde ese momento entendí que no era mi propósito, que no eran mis planes, que dejé de ser yo para que se convirtiera en el propósito y en los planes que Dios había diseñado en mí. Fue transcurriendo el tiempo, mi barriga fue creciendo hasta que llegó el momento de que naciera Yeshua. Fuimos hasta Belén. Allí no encontrábamos lugar donde yo pudiera tener al bebé. Tocamos muchas puertas, muchas posadas, no había lugar para nosotros. Los dolores de parto se iban intensificando cada vez más. Ya yo no aguantaba, era muy fuerte, de verdad que sí. Hasta que solo encontramos un pequeño establo, un pesebre. Y fue allí donde nació mi hijo, Jesús, el Salvador. Fue un momento maravilloso. Como madre estaba tan feliz de tener a mi hijo en mis brazos, de tener a Yeshua en mis brazos. Y decir, eres tú el Salvador. Y he sido yo la escogida para ser tu madre y cumplir un propósito en ti. Pues recibimos la visita de varios pastores que fueron guiados por un ángel. Ellos se presentaron a nosotros y nos contaban que se les había presentado un ángel y que ese ángel les decía, tengo buenas noticias para ustedes y mucha alegría para toda la gente. Ha nacido el Salvador, el Altísimo, el Rey. Vayan hasta Belén que yo los guiaré, les dijo ese ángel. Cuando los pastores nos contaban eso, yo estaba sorprendida, estaba conmovida, pues no entendía muchas cosas de las que ellos decían. Sin embargo, cada palabra guardé en mi corazón y cada día meditaba en ella, en cada una de esas palabras que muchas veces no entendía. Al cabo de 8 días, nos dirigimos al templo a presentar a Jesús. Y allí en el templo, cuando él fue presentado, cuando lo llevamos, se encontraba un anciano, era un profeta. Él le había pedido al Señor que él, antes de morir, le pedía tener el privilegio de conocer al Salvador. Y pues, como era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, él fue guiado hasta allí. Le fue revelado que nosotros estaríamos allí con Yeshua. Cuando él llegó allí, me ha quitado el bebé de los brazos y comenzó a alabarlo. Comenzó una alabanza maravillosa para él. Y me ha dicho a mí, María, eres la madre del Salvador, pero una espada atravesará tu corazón. Tampoco entendía lo que ese hombre, ese profeta, me había dicho en ese momento. No lo comprendía. Apenas mi hijo tenía 8 días de nacido. Cuando llegó el momento de que Jesús fuera crucificado, entendí aquellas palabras que ese viejo hombre había profetizado. Y Jesús pagó un alto precio por todos nosotros. Un precio de cruz. Fue azotado, fue golpeado, fue burlado. Todos aclamaban allí que lo crucificaran.
con un propósito maravilloso de parte de Dios, Él tuvo que entregar a su único hijo para que muriera por ti y por mí, y para darnos el regalo de la vida eterna. Gracias. Esta realidad de estas mujeres es la misma realidad de ahora, solo que en otro tiempo. La representación de ahora en la Biblia no tiene un nombre, o sea, no la podemos llamar María, no la podemos llamar Raquel, pero tiene una característica muy singular. Y todos hemos conocido, todo lo que hemos leído de la palabra, hemos conocido acerca de esta mujer. Usted escuche atentamente cada historia y verá cómo se siente identificada con cualquiera de estas mujeres. Buenos días. Como mi hermana dice, en la Biblia no se menciona un nombre específico, pero todo el mundo conoce mi historia. Yo soy conocida en la Biblia como la mujer del flujo de sangre. Quizás es doloroso para nosotros como mujeres saber 5 días lo fuerte que es este proceso normal en nosotras. Pero teniendo 12 años con un flujo continuo en donde no cesa, sino que todo el tiempo Él está presente, podemos ver que mi cuerpo no estaba funcionando normal. Me sentía débil, me sentía deprimida, me dolía mi cuerpo, mi piel era demasiado pálida, mi cabello se caía porque no tenía fuerza suficiente, ya no tenía ningún tipo de riqueza, porque todas mis posesiones la había vendido. Todo cuanto tenía lo había dado a médicos, a tratamientos, a medicinas, y nada me funcionaba. Ya no hallaba qué hacer. Ya mi vida yo la sentía destruida, porque no solamente mi cuerpo no estaba funcionando como debería ser, sino que también mi vida social estaba totalmente en la oscuridad. Acuérdense que en esos tiempos yo era tomada o yo era vista como una mujer impura, una mujer sucia, que no podía presentarse ante nadie. Cualquiera podía apedrearme, cualquiera podía maltratarme, cualquiera podía matarme, porque yo era vista como una mujer que estaba dañada y que no podía presentarme delante de nadie. Esa era mi realidad, esa era mi situación. A veces sentía que mi vida no tenía ningún sentido, pues. Si no tenía nada que hacer, no podía hacer nada. Pero ¿saben qué? Escuché un nombre, Jesús. Escuché que Él era un hombre que estaba haciendo grandes milagros, que estaba haciendo maravillas. Y yo dije, yo tengo que ir. Me tengo que presentar allí, lo tengo que buscar, le tengo que hablar. Y yo decía, con solo tocar el manto, el borde de su manto, yo seré sana. Yo sé que lo voy a hacer. Yo tengo que ir y presentarme, yo tengo que conseguirlo. ¿Saben qué? Ustedes saben que yo corría demasiado peligro. Si alguien se daba cuenta que yo estaba allí, podía ser golpeada y matada. Si yo no podía acercarme, la gente no podía saber que yo estaba allí. Sin embargo, corrí ese riesgo. Yo dije, yo sé que si lo logro tocar, yo sé que si logro tocar siquiera el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y me dirigí allí y lo busqué y luché. Y quizás
tuve muchos obstáculos. Quizás fue demasiado fuerte en mi vida, pero lo hice. Yo tuve fe. Yo sabía que si podía presentarme delante de Él iba a hacer el milagro en mí. Y así fue. Me escondí y caminé y lo vi. Había demasiada gente. Y para completar, Él estaba rodeado de un ejército prácticamente. Tenía muchos discípulos que lo guardaban y lo protegían. Estaban alrededor de Él. No podía tocarle, no podía acercarme. Había demasiada gente. Y sin embargo, me arrastré. Caminé y me arrastré debajo de sus pies. Y empecé a rodar y a gatear. Y fui pisada, pisoteada. Fui golpeada. Pero ¿saben qué? Mi propósito era llegar hasta Él. Y así lo hice. Lo toqué. Toqué el borde de su manto. Y yo sentí en mi corazón. Sentí que mi cuerpo cambió plenamente. Sentí que mi fluido cesó. Paró. Yo sentí que mi vida había cambiado. Yo sentí que mi cuerpo había rejuvenecido totalmente. Fue algo maravilloso, fue algo asombroso. Y yo lo sentí y me quedé sorprendida. Hasta que escuché un revuelo. Empezó el conflicto. Yo escuché que Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y sentí mucho temor. Sentí demasiado temor. Yo dije: Él también me va a golpear. Él también me va a señalar. Él también me va a juzgar. Pero no fue así. No fue así. Él dijo: ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. Y yo sentí en mi corazón, yo decía: tengo que presentarme delante de Él. Tengo que decirle lo que siento, lo que ha hecho en mí. Y así fue. Y lo hice. Caminé hasta Él y le dije todo lo que había pasado con mi vida, lo que había sufrido, lo que tenía y cuánto había hecho en un momentito, en 5 segundos, lo que había hecho en mi vida. ¿Y saben qué? Me miró. Y su mirada era totalmente limpia, su mirada era totalmente pura. Y me dijo: ve, anda, vete, porque tu fe te ha curado. Y he sido sana, estoy sana. Y mi vida ha cambiado totalmente, porque Él lo quiso así. Él hizo el milagro en mi vida. Y si lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquier otra que lo necesite. Acuérdense que la fe, con un granito de mostaza, puede cambiar grandes cosas, mover montañas, como dice la palabra, mover montañas. Así que depende de nosotros que esa fe que tengamos pueda hacerse realidad en tu vida, en este momento, en su vida, en todo lo que hagan, solamente con fe. Lo demás lo hace el Señor. Seguimos con otra persona que, miren, cada historia es increíble. Cada historia que vivió estas mujeres fue increíble, como las que vivimos nosotros. Amén. Ahora tiene la representación una mujer que tuvo la oportunidad de hablar con el Maestro, de hablar con Jesús. Todas fueron marcadas, todas fueron impactadas por Él y todas fueron marcadas, su vida fueron marcadas por Él. Y de esto, de cada una de estas historias, todas estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Todas estamos identificándonos con alguna de estas mujeres. Todavía faltan, y como les dije, lamentablemente no las podemos representar todas porque tuviéramos que hacerlo como en 3 domingos. Bueno, yo, al igual que la mujer del flujo de sangre,
sangre, no tengo nombre en la Biblia. Muchos me conocen como la mujer de Samaria o mujer samaritana. Yo soy la mujer samaritana. ¿Qué tengo que decir del Mesías? Primeramente, nuestro pueblo de Samaria con los judíos, tribu de Judá, no se la llevaban bien. Tenían problemas suscitados en el pasado y no se podían ni ver. O sea, judíos y samaritanos se odiaban, no entre ellos nada. Pero había algo que tenían que compartir. Era un pozo, ese pozo emblemático que estaba en un estanque donde todos teníamos que sacar agua, porque era uno solo el que había. ¿Qué hacíamos? Cuando los judíos iban a sacar agua, nosotros no nos presentábamos por allí. Pero cuando los samaritanos teníamos que sacar agua, ellos no se presentaban. Me tocó ir al pozo de ese a sacar el agua. Y en eso, cuando estoy sacando el agua, veo un hombre sentado así en el borde del río. Tenía características de judío. Yo bajé la cabeza, bajé la mirada y seguí sacando mi agua. En ese entonces él me dice, dame de beber. Y yo le digo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber si yo soy mujer samaritana? Y los samaritanos no se la llevan con los judíos. Sin embargo, en ese momento yo le di agua y me dijo, de esta agua que tienes aquí, el que beba volverá a tener sed, pero del agua viva que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. Y yo le dije, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Me dijo, ve, llama a tu marido y vuelve. En ese entonces mi vida era un desastre, no era muy buena. Y le dije, Señor, no tengo marido. Y me dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos tú has tenido y aún el que ahora tienes no es tu marido. Le dije, Señor, ¿acaso eres profeta? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que adoraréis en Jerusalén. Me dijo, mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre, porque Dios es espíritu y verdad. Mas sin embargo, en este monte adoraréis en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, y la salvación viene de los judíos. Le dije, Señor, sé que el Mesías ha de venir y Él nos aclarará todas las dudas. Me dijo, yo soy Él, estoy contigo. En ese momento salí corriendo a contarles a todos los de mi pueblo que yo había estado con el Mesías, que Él era el Mesías, porque me había contado cosas que solamente yo sabía, que eran muy mías. Y le conté, el impacto que el Señor había hecho en mí, que el impacto que yo había tenido al estar con Él ahí, al yo haberle dado agua. Y en ese momento me alegré haberle dado agua, porque entendí que por Él, por su sacrificio, por un judío, yo iba a tener la vida eterna. Y en estos momentos de que atraviesa Venezuela, de la crisis, que nada más se habla de eso, de que no hay electricidad, que no hay agua, que andamos todos vueltos locos buscando comida, es cuando yo les digo que reciban esa agua viva que el Señor les está ofreciendo y que adoremos al Padre en espíritu y verdad, porque solamente de Él tenemos la salvación. Gracias.
terminamos esta serie de representaciones con dos mujeres que tuvieron la oportunidad de compartir. Así como nosotros tenemos amigos que visitan nuestros hogares, ¿verdad? Ellas tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús en su casa. Buenos días, yo soy Marta de Betania. Nosotros recibíamos porque Jesús era nuestro amigo y lo amábamos. Era amigo de mi hermano Lázaro Y de Miriam de Betania. Nosotras somos amigas de Jesús y lo recibíamos en mi casa. Una vez llega Jesús a mi casa, a nuestra casa, y yo estaba afanada porque teníamos que atender al Señor, darle de comer, atenderlo, darle reposo para que Él estuviera conforme porque venía de un largo viaje. Y mi hermana lo que hizo fue que no me ayudaba y yo le dije: Señor, dile a Miriam que me ayude porque yo estoy sola con todos los quehaceres, tengo que lavar, tengo que limpiar, tengo que darte de comer y ella lo que está sentada a tus pies. Y el Señor me respondió y me dijo: Marta, Marta, no te afanes, María tiene la mejor parte. ¿Cómo María podía tener la mejor parte si yo era la que estaba limpiando, lavando los platos, haciendo la comida y ella sentada ahí? Y yo le decía: Señor, ¿cómo María va a tener la mejor parte? Como mi hermana bien lo decía, cada vez que el maestro llegaba a la casa, yo salía corriendo y me sentaba a sus pies. Y estaba ahí como en primera persona, escuchando cada enseñanza que él me daba, escuchando sus palabras, me deleitaba en él. Cada palabra que decía, me gozaba, lo amábamos mucho. Y el día que mi hermana llega a quejarse y dice: Maestro, dile que me venga a ayudar, dile que venga porque ella está allí. Y el maestro le dice esas palabras: que no se afane, que yo he escogido la mejor parte. Esas palabras son muy significativas porque de verdad cuando el maestro le dice que yo he escogido la mejor parte y que nadie me la iba a quitar. Y yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, que no hay nada más hermoso que estar a los pies del Señor, escucharlo. Y en este tiempo diremos: bueno, pero es que el Mesías no está. Yo les digo que no está físicamente, pero está en espíritu. Y tenemos que estar allí presto, en oración, leyendo la palabra. Y así como lo dijo en ese versículo, en Juan 14:20, que nadie me iba a quitar ese lugar. Así te digo a ti, hermano, cuando tú buscas del Señor, nadie, pero absolutamente nadie te va a quitar ese lugar. Y que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor, servirle, amarle. Y así tenemos que hacer que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, que Él conozcan a Jesús y que estén a los pies de Él. Y nadie nos va a robar ese lugar. Amén. Al igual que Marta, mi persona, habemos muchas aquí que nos afanamos por el día a día, por el que no hay agua, por el que tengo que cargar agua, por el que tengo que buscar la comida, porque se fue la electricidad y no lavé la ropa. Y nos olvidamos de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que no tenemos que afanarnos como le pasó a Marta, que se afanaba, ¿verdad? Porque cada día trae su afán y el Señor no nos va a dejar padecer ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque Él es nuestro proveedor. Y tenemos que tener la certeza de que aunque nosotros no tengamos, siempre va a haber alguien, un ángel, una persona que Él va a guiar y nos va a dar de comer, porque Él le dio de comer a las aves y que no más a sus hijos. Así que no nos afanemos. El tiempo que